¿Qué tal, gente? Aquí Leon, y en esta ocasión estamos en un nuevo video de Monster Hunter Wilds para platicar sobre un tema que ha dado de qué hablar recientemente en distintos ámbitos. Y hablo de los hackers dentro del juego. Y hablemos desde un punto lo más objetivo posible, de las posibilidades y alcances que tienen y cómo pueden o no afectar directa o indirectamente al desarrollo del juego. Primero quiero compartirles mi opinión personal. A lo largo del tiempo he aprendido que la diversión es relativa, pues cada quien encuentra la diversión de distintas maneras, por lo que en un amplio sentido los hackers a mí me tienen sin cuidado, me interesan poco a nada. Mucha gente tiene estos discursos de es que deberías de jugar así, el chiste del juego es que te cueste, ¿para qué compran el juego si van a hacer trampa? Realmente a mí se me hacen más una intromisión absurda, pues desde que cada quien pagó su juego, pues cada quien debería ser libre de jugarlo como le plazca. Si quieren utilizar solo una arma, si quieren pelear contra un solo monstruo, si quieren sacar fotos de todo el paisaje sin nunca avanzar a la historia, si quieren pescar, si quieren comprar el juego y nunca jugarlo, solo tenerlo ahí en su librería, o incluso, en este caso, si deciden jugar con trampas, pues bueno, realmente cada quien hace con su juego lo que quiere. Pero eso sí, siempre y cuando sea en modos o con efectos que no pasen a perjudicar a otros. Los hacks en Monster Hunter y en general, en la mayoría de los juegos sin PvP, son inofensivos y hasta entretenidos. Los hay de todo tipo, y en algunos casos es hasta admirable algunos trabajos que se avientan ciertos modders, sacando adelante el juego, mejorándolos en rendimiento, en cómo se ven, mejorando aspectos que a veces pareciera que ya no le interesan a los propios desarrolladores e incluso hasta retrabajando el juego por completo, dándoles vida nuevamente. Y en Wilds no es una excepción, pues hay algunos que mejoran muchísimo la experiencia del usuario. Están estos mods que te permiten optimizar el juego y conseguir mejores FPS ocultando ciertos aspectos de baja importancia. El que te quita el brillo rojo constante del personaje, que es bastante molesto cuando quieres sacar alguna foto. El que te rellena la mochila cada que sales de una misión para no tener que estar yendo al baúl a cada rato. Los que mejoran los colores del juego. El que te salta todos los logos del intro para entrar directamente al menú. Eso por ponerles algunos ejemplos de mods que siento yo pueden ser inofensivos y que solo están pensados para mejorar la calidad de vida dentro del juego. Algunos otros son simplemente entretenidos y variados, como aquellos que agregan skins que no están oficialmente dentro del juego, los que modifican efectos de sonido, o todos aquellos con contenido para adultos, que bueno, sabemos que esos son de los que más abundan. Sin embargo, también existen aquellos que dan ventajas superiores, y es aquí donde surgen algunos de los problemas que estaremos analizando, ya que algunos de estos pasan a afectar a terceros y quizá ya te hayas visto afectado indirectamente por alguno sin siquiera saberlo. Estos mods de ventaja, si se utilizan de manera personal, son inofensivos, pues fuera de los celos de cada jugador que ya les comentaba, son poco relevantes objetivamente. Están aquellos que incrementan tu rango de cazador, los que te permiten crear artianas perfectas, los que te dan una cantidad enorme de recompensas, los que te aseguran monstruos que sean corona, los que te permiten ver la salud del monstruo, los que te modifican estadísticas, etc. Y todo esto, repito, si se usan de manera en solitario, no importan realmente, solo aquellos que les duele el estarse comparando con el prójimo y andar husmeando sobre cómo juega el otro, si va más o menos avanzado y así creer que es mejor o peor jugador. Ya saben, puro ego personal, pero no afectan absolutamente a nadie. Lamentablemente, pues no es así, ya que mucha gente utiliza estos mods estando en línea, o peor aún, los usan como un recurso que genera desinformación. Por ejemplo, hay mods que permiten matar a los monstruos de un solo golpe. De sobra está decirles cómo esto afecta la experiencia si te encuentras a un jugador de estos en partidas públicas. Algunos otros mods dan una cantidad exagerada de recompensas, y aquí, según la perspectiva, puede que sea mala o buena suerte si te encuentras con un jugador así online, pues te podría arruinar el farmeo por completo o hacértelo más ameno. Aunque bueno, este sí tiene corrección, pues si no los quieres basta con que vendas todo al final de la cacería. Como saben, los desafíos de la arena, que es una de las razones por las que me atreví a hacer este video, son un área importante para jugadores competitivos, y aunque son un nicho muy reducido,
Este modo lo dejaron completamente inservible, pues los mejores tiempos que están en las tablas de líderes actualmente están llenos de personas que tienen su juego modificado. Algunos incluso se esperan un par de minutos y luego dan el golpe definitivo para hacer un poco más convincentes sus tiempos, lo que hace imposible tratar de siquiera intentar esforzarse por competir. Y Capcom, aunque te diga que va a banear usuarios, no tiene realmente control sobre esto, aunque ya llegaremos a este punto. Esto de matar monstruos en tiempo récord no es nuevo. De siempre ha existido, ya sea en arena o en misiones normales, los speedruns son una constante en muchos juegos. En Wilds también sucede y hay muchísimos videos rondando en internet sobre monstruos muriendo rápidamente. Pero esto mismo nos lleva a otro problema, la desinformación. Pues los speedruns pueden estar llenos de hacks imperceptibles, ya que algunos son verdaderamente sutiles. Por ejemplo, hay hacks que les pueden bajar la vida a los monstruos. Es decir, supongamos que un monstruo tiene 80,000 de vida, por ponerles un número. Alguien fácilmente puede bajarlo a 75,000 o 70,000, de modo que sea muy poco notorio y tendrías que ponerte a ver el video y hacer la suma número por número para ver si completó toda la vida. Algunos otros, por ejemplo, hacen que tus armas tengan una afinidad fija, incluso si la afinidad de tu build es menor. Es decir, aunque tu build o arma pueda tener una afinidad, pongámosle del 20%, siempre vas a tener una del 80% en batalla. Y sería muy difícil vislumbrar esta trampa. En esto me tocó comprobarlo a mí mismo. Obviamente no voy a quemar a nadie, porque esto, pues bueno, no es la idea del video. Pero recientemente analicé un speedrun que se encuentra ahí online contra Socia, donde utilizaban a una ballesta ligera. Creo que es uno de los mejores tiempos, si no es que el mejor tiempo que está rondando actualmente. Y que ya revisando la build apenas si llega a un 30% de afinidad, pero cuando te pones a ver la batalla, prácticamente todos los golpes que conecta son críticos. Que a ver, el porcentaje mostrado es una probabilidad. Si saben cómo funcionan las probabilidades, pues técnicamente esto podría suceder. En un plano donde la suerte te sonrió y todos los astros se alinearon, puede suceder que con un 20-30% de afinidad logres conectar casi la totalidad de críticos. Pero vamos, que esto, pues bueno, es poco probable. Algunos otros, por ejemplo, extienden la duración de los mantos, te extienden la duración de los buffs, modifican el incremento numérico en las habilidades, hacen aparecer al monstruo siempre en un lugar, incluso a que se comporte de una manera más dócil. Ha llegado a haber hacks de ese estilo, que justamente es como luego sacan estos videos donde se ponen a observar el monstruo tranquilamente. En fin, hay una gran variedad de mods que pueden aplicar cambios tan mínimos y tan difíciles de detectar, pero que al mismo tiempo dan ventajas sumamente considerables. Y aquí es donde surge este problema y el tema de las builds. Mucha gente, ya sean creadores de contenido o usuarios que ven directamente las speedruns, basan sus builds en estas runs que, repito, ya no sabemos si son legítimas o no. De ahí sacan tier list de las mejores armas o de las mejores habilidades, pero no se puede confiar en una totalidad de estos datos, ya que, pues bueno, su procedencia puede o no ser verídica. Lamentablemente, esto pasa a manchar la reputación de muchos jugadores que honestamente se esfuerzan y son muy hábiles, pues al igual que en la arena, se ven opacados por quienes tienen runs pues un poco sospechosas, y al estar compitiendo en un terreno legítimo, pues es difícil tener esta comparativa limpia. Pero dicho esto, ¿qué está haciendo Capcom al respecto? Hace unas semanas, Capcom lanzó un comunicado diciendo que iban a banear a todos esos usuarios que hicieran trampa, pero lo único que lograron con este falso comunicado fue dividir a la comunidad, ya que muchos usuarios tergiversaron el mensaje e infundieron un miedo sin sentido, haciéndoles creer que podrían peligrar hasta los usuarios legales si se topaban con un hacker en su partida, porque se supone que si detectaban que el tiempo no iba acorde, pues bueno, podrían ahí banearte y tal. Si bien
el crossplay es algo que se estuvo pidiendo por muchos años para que llegara a la serie. Ahora que ya lo tenemos, muchos jugadores optaron por desactivar la opción para no toparse con esta clase de tramposos online. Primero, deben de saber que para un juego que no es bajo servicio, es decir, que no tiene nuestros datos continuamente en un servidor, es muy difícil detectar quiénes están haciendo trampa. Entonces, no es que Capcom no esté haciendo algo, es que Capcom no puede hacer nada al respecto. Si acaso lo que puede hacer, y que de hecho sí ha estado haciendo, es resetear de vez en cuando la tabla de líderes con tiempos que son claramente imposibles. Pero más tardan en limpiar la tabla que en lo que ya aparecieron nuevos tiempos récord imposibles. No es que Capcom no quiera banear gente, es que no tiene el medio de cómo saber con certeza quién o no hace trampa, porque el juego no funciona así. Monster Hunter, hasta ahora en Wilds, funciona como un single player. Cada usuario tiene su partida en su consola. Para banear tendría que recurrir a una limpieza manual, y esto sería un trabajo monumental con la cantidad de jugadores que hay ya en Wilds y con la que se sigue sumando, que además no le conviene del todo, puesto que podría pasar a atraer a aquellos usuarios legales con este tipo de depuración. No por nada las recompensas de arena ya no requieren un ranking, simplemente actualizaron ahora a sacar una A de calificación para obtener la recompensa. Quizá indirectamente funcionaron un poco los hackers, ya que ahora más usuarios van a tener acceso a esas recompensas. Los reportes de bans que hay, que además si buscan online son poquísimos. Yo traté de estar buscando justamente a gente baneada, pero hay reportes minúsculos o nulos. Por ahí está una única imagen rondando por internet, pero más estos bans tienen que ver con gente que trató de modificar datos que afectan a la tienda o buscan acceder a cosméticos oficiales que Capcom vende como DLC. Sí, si te quieres meter con cosas que afecten directamente a la billetera de Capcom, ahí sí que te pueden atrapar y es sencillo de verificar esto para ellos. Así que no están baneando por todos esos otros mods que en teoría son inofensivos. Y con esto obviamente no invito a que los usen, pero por ahora no me queda más que recomendarles lo siguiente. Primero es dar por hecho que esto de los hacks no tiene solución, al menos no hasta que Monster se convierta en un juego bajo servicio en algún futuro, si es que sale alguna otra entrega con este modo, y eso la verdad no sé si traería más pros que contras, aunque eso pues bueno, ya nos da para otro tema. Lo siguiente es que si los van a usar, si alguien por ahí está viendo este video, al menos sean conscientes y no pasen a afectar a terceros. Quédense en sus salas offline y desactiven todo cuando quieran entrar al online. También olvídense del estrés de los tiempos de arena. Es una batalla que simplemente no van a poder ganar. Les repito, que ahora solo necesitan conseguir una calificación de A para recibir las recompensas, por lo que entrar en el ranking ya no es requisito. Si quieren tener una competencia sana en los tiempos de arena, métanse una brigada o busquen los tiempos de sus amigos, pueden filtrar así los resultados, o como en Monster Hunters antiguos, donde pues el rank no era online y bastaba con superar los tiempos de uno mismo. Finalmente, pues tengan cuidado con las runs, builds o tier lists engañosas que puedan encontrar por internet. En el pasado ya hicimos un video de por qué las tier lists ni siquiera funcionan en este juego, por si quieren ir a checarlo, pero aún así, si quieren considerarlas, vayan con muchísima cautela. Espero que este video les haya servido para esclarecer dudas y entender un poco más la situación sobre el tema. Agradezco muchísimo a los miembros del canal y a todos los que apoyan con comentarios, visitas y compartidas. Por ahora me despido, yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.